Buenas tardes. Servidor Oscar López Batis, subdirector de Riesgos Estructurales de la Dirección de Investigación del CENAPRED. Me toca presentar, eh, entiendo como la parte final de la secuencia de presentaciones sobre el tema. Me toca hablar sobre el impacto del tsunami en la infraestructura y algunas medidas de prevención. Eh, Bien, me imagino que esta foto la debe haber presentado también, esta diapositiva la debe haber presentado también Jonathan. Es una representación, una pintura famosa, la gran ola de Kanagawa, de un pintor en la época del ukiyo-e, así se llama la época, y el pintor es Hokusai, ¿no? El, eh, el significado de la palabra tsunami, bueno, la palabra tsunami viene del japonés, cuyos kanjis o caracteres chinos, digamos de alguna manera, que se llama kanji en japonés, son los que están aquí en la parte superior izquierda, y se podría traducir como ola de puerto, ¿no? Bien, también los colegas que precedieron a nuestras presentaciones hablaron sobre la forma de medir, tanto en las alturas de ola, los periodos de la misma ola, las, las magnitudes e intensidades que representan o que nos permiten caracterizar a los tsunamis. Y esto, además del movimiento físico, de las características físicas del tsunami, que está representada con la figurita del lado izquierdo, también lo podemos asociar con las características de daño o efectos que generan en los bienes expuestos, como está representado en la foto del lado derecho. Entonces, el tsunami lo podemos caracterizar por su energía, amplitud y periodo, por la física de las ondas, ¿no? Y también por las características de daño que genera, como ustedes se acuerdan o se han de acordar, y si no, los invito a que revisen las presentaciones de la ENAPROC en la página del CENAPRED, los cursos sobre ingeniería sísmica, que la magnitud y la intensidad no es lo mismo, ¿no? Son cosas radicalmente diferentes. La magnitud es una sola y la intensidad está definida por las características de daño o efecto que se tiene sobre los bienes expuestos, ¿no? De la misma manera, en los tsunamis se puede hacer lo mismo, ¿no? Esta es una representación gráfica de ello. Ahora, una de las escalas que encontré en la literatura es la escala de Sieber-Ambrasey, en donde tenemos una clasificación de 1 a 6, muy parecida a la clasificación de sismos de la Sociedad Meteorológica Japonesa, que también clasifica los sismos de 1 a 7, si mal no recuerdo. Entonces, este es de 1 a 6, donde 1 es muy suave, prácticamente es una encharcadita nada más, se nos mojan los pies en la playa, y el 6 es desastroso, ¿no? Una representación gráfica de los mismos, por ejemplo, a partir del 3, que es poco fuerte, lo traté de identificar con la foto que está del lado derecho. El número 4, que es fuerte, donde edificios, embarcaciones, sobre todo edificios, ya podrían presentar algunos daños, estaría representado con la foto del lado derecho, la siguiente que acabo de mostrar. Muy fuerte, pues el daño va a ser más severo. Ven ahí, como ya lo mostró Leonardo Flores anteriormente, pues, edificaciones de madera completamente devastadas y algunas construcciones de materiales más sólidos como concreto y mampostería reforzada o confinada, las ven tan robustas que pueden incluso soportar a este barco que fue arrastrado por el mar, ¿no? Esta es una foto de una ciudad en el norte de Japón después del sismo y tsunami de 2011. Y totalmente desastroso, como lo que vivieron los japoneses en 2011, alguna parte de los chilenos que vivieron en 2010, y desde luego
Indonesia, por decir algunos que de los que me acuerdo, en 2004, es lo que tenemos aquí en la parte inferior derecha, ¿no? Entonces, esta sería una de las escalas de intensidad del tsunami, independientemente de la magnitud del sismo que lo generó e independientemente de las energías. Luego aquí presento un resumen que también lo han de haber presentado, creo, Jonathan, en la primera de las presentaciones de esta secuencia, de esta sesión, en donde para nuestro país podríamos esperar, como ya lo mencionaron, tsunamis en la costa del Pacífico principalmente, aunque no se descarta también el Caribe, tsunamis cuyas alturas de ola, esto yo quiero pensar, no tengo la certeza, perdonen que no tenga la certeza, pero yo quiero pensar que esta altura máxima de ola es en la línea de costa. Y como dijo Leonardo, esta la podríamos extrapolar hacia la parte continental sin pensar que hay una reducción de la altura de ola por la fricción que se genera con el terreno y demás pérdidas, ¿no? Entonces, podríamos esperar, como en el sismo de Guerrero del 1925, según se informa aquí, alturas de ola de hasta 11 metros, ¿no? Alturas de masa de agua en la línea de costa de hasta 11 metros, ¿no? Pero regularmente se maneja, como está plasmado en el Atlas Nacional de Riesgos, dos zonas, dos zonas de nivel de peligro diferenciado de tsunami. La zona del sur Pacífico, donde tenemos alturas de 10 metros máxima esperada, y la zona norte, donde tenemos alturas de ola o de masa de agua en la línea de costa de 3 metros. En la parte norte, si se dan cuenta que en la parte norte, en el sobaco, digamos, de nuestro país, donde está la península de Baja California ligándose con la parte continental, pues teníamos también esperanza de olas de tsunami altas debido a características sísmicas de la zona, ¿no? Bueno, entonces tenemos, como ya se mencionó antes, una historial que nos permite tener este mapa de peligro en la costa mexicana del Pacífico. Espero que en el futuro próximo tengamos alguna representación del peligro por tsunami en la costa, ya sea probablemente Golfo, pero principalmente Caribe, como ya lo mencionaba anteriormente Jonathan. También, retomando algunas de las cosas que comentó Jonathan al final, de lo que debemos estar conscientes es que el tsunami no es una sola ola, aunque representa ola de costa, la palabra, no es una sola, es un tren de olas, un montón de olas. No necesariamente la primera es la más alta, las subsecuentes son probablemente las más altas y potencialmente peligrosas. Y a modo de recomendación, estoy empezando con las recomendaciones, qué curioso. A modo de recomendación, se indica esto que está de negro hasta acá abajo, dice, no regrese a los lugares inundables hasta que una autoridad responsable le indique. ¿Por qué? Porque podemos confundirnos y decir, no, pues ya, como cuando pasa un huracán, ¿no? Sentimos el viento, luego casualmente estamos en el ojo del huracán, ya no sentimos el viento, se nos ocurre salir, pero falta la otra parte de la estructura del huracán, ¿no? Aguas. Entonces hay que estar atentos a lo que dice la autoridad y que no nos pase, porque esta es una foto clásica que aparece en los libros de geología, si mal no recuerdo, es una foto tomada, no sé quién la haya tomado, parece un poco pintura, ¿no? Pero se indica que es una foto en el texto, es una foto del impacto del tsunami en el puerto de Hilo, Hawái, de 1946, consecuencia de un sismo lejano en las Islas Aleutianas, ¿no? Pues esto no queremos que suceda, lo importante es, si nos avisan, los bienes son recuperables, o sea, aunque haya un desastre, el bien después lo podemos recuperar, la vida no. Entonces, a menos de que seamos el Capitán América, uno de esos personajes del cine reciente, pues no hagamos esto, ¿no? Que está señalado aquí con esta foto. Mejor hagamos esto, si tenemos la posibilidad. Es una foto del impacto en el puerto de Iwate, en Japón, en la parte norte de la isla principal de Japón. Como ven, la ciudad, el mar está hasta por acá, ¿eh? Este edificio está más o menos, si mal no recuerdo, unos 2 kilómetros 3 de la línea de costa. Y vean, todo esto está arrasado, ¿no? Todavía el mar está ocupando gran parte de la zona continental y estos individuos, bueno, estos ciudadanos, afortunadamente, todos ellos de edad, no edad adulta, mayor, todos ellos, la mayoría son menores de 65 años, pudieron desplazarse hasta la azotea de este edificio. ¿Por qué hago la referencia a esto de los 65 años? Porque las pérdidas de vidas en este sismo y huracán, perdón, este sismo y tsunami, fueron principalmente debidos al tsunami y principalmente en niños y adultos mayores. Algunos efectos
que podemos encontrar de daño generado por tsunami en infraestructura de líneas vitales. Yo me voy a centrar en la infraestructura de líneas vitales. Este es un caso generado por el sismo de 1985, del 19 de septiembre, que generó un tsunami relativamente pequeño. Como pueden ver aquí, la altura de ola en la línea de costa fue de 2.5 metros. Digamos que es relativamente pequeño a las alturas de ola escandalosas que tenemos o que se pudieron observar en los tsunamis de Indonesia y de Japón. Aún así, los hidráulicos tienen una frase para referirse al agua, pero el agua es dura, ¿no? Por no decir otra palabra, y va a reconocer en algún momento esta parte preocupada por agua, con un tsunami, con cierto periodo de retorno, cierta frecuencia, recupera esta zona o baña esta zona, y desafortunadamente para esta línea férrea no contempló el efecto del impacto de la ola de tsunami y falla, colapsa, ¿no? Si me permiten, voy a hablar un poco sobre el sismo de Chile, que generó un tsunami también importante. ¿Por qué importante? Aquí en la foto en la figura de la parte derecha, viene en el eje horizontal, en la parte superior, vienen las alturas de ola medidas. Y estoy señalando entre 6 y 8. ¿Por qué? Porque el estimado, según los especialistas de la zona, los chilenos, esperaban tsunami de entre 6 y 8 para estos niveles de magnitud, 9, 9,1, o sea, yo vi la referencia y decía 9, y como podemos observar en una longitud de costa bastante importante, definida por 4 grados de latitud, pues hubo alturas de tsunami o alturas de masa de agua en la línea de costa que superaron considerablemente lo que contemplaban o habían determinado los especialistas, ¿no? O sea, tenemos valores o se observan valores de hasta 27.6 metros, arriba de 28 metros, y eso, pues independientemente que se pudo haber diseñado algo en relación con la energía que puede generar un tsunami con una cierta altura, la masa de agua con a cierta altura de 6 u 8 metros, pues el hecho de que la haya duplicado o triplicado, pues nos permite suponer que todo lo que estuvo bañado por el tsunami en esta zona costera de Chile, pues debería haber sufrido daños severos. Y así fue. Un ejemplo es de la costa chilena. Ahorita les voy a mostrar, por aquí está el epicentro, y a unos 125 kilómetros está la ciudad de Tubul. La ciudad de Tubul, que está aquí, una parte de ella es una ciudad que se dedica a la pesca. Entonces la infraestructura de la ciudad es la infraestructura de la pesca, ¿no? Y para acceder a la ciudad se tiene un puente, nada más que está marcado aquí en la parte izquierda de la foto derecha. Pues cuando impacta el tsunami, genera daños importantes tanto en la infraestructura de pesca de la ciudad como en el puente de acceso. Esta ciudad quedó completamente aislada, completamente inhabilitada por el efecto del tsunami. Ahora, en el caso del sismo de Japón, esta es una manifestación de cómo se fue propagando el tsunami. La línea roja representa alturas de ola del orden de 2 metros o más. Déjenme ir aquí a la representación de las medidas, las alturas de ola medidas. Como pueden ver, estos valores de 10 a 15, en la figura del lado derecho, estoy indicando que en ciertas latitudes, también del orden de 4 grados de latitud, de la costa pacífica japonesa, se esperaban alturas de ola entre 10 y 15 metros. Bueno, fueron superadas ampliamente. ¿Dónde estaba la planta de Fukushima, la famosa planta de Fukushima? Aquí. En esta también se esperaban del orden, según diseño, del orden de 11 metros de altura de ola. Sin embargo, bueno, en la vecindad se midieron alturas de ola de 14, 15 metros. Entonces el tsunami fue notablemente superior al que esperaban, la magnitud del sismo también fue notablemente superior a la que esperaban y desafortunadamente las instalaciones de la planta no estaban diseñadas para esa altura de ola. En cuanto al sismo y al tsunami de Japón de 2011, traigo aquí algunas referencias fotográficas, como el daño que se generó en el aeropuerto de Sendai. Sendai es la capital de una de las provincias más importantes en esta zona, la provincia de Miyagi. Su capital es Sendai, y el aeropuerto está a unos 3, 4 kilómetros de la costa, en una zona plana. Pues lo inundó completamente el tsunami, dañó la infraestructura que tenían, estas trenes o no sé cómo le llaman, túneles de acceso a los aviones,
Pero interesante, hablando de resiliencia, fíjense nomás que después de este nivel de impacto, este nivel de inundación que se tenía en el aeropuerto, a la semana ya estaba funcionando el aeropuerto para recibir aviones de emergencia, para aviones para la atención de la emergencia. Y al mes ya estaba funcionando para atender vuelos comerciales. Entonces, esta es una buena lección, habría que ver, sería interesante platicar con ellos cómo lo lograron, cuál era el estado previo al impacto para lograr una resiliencia de este orden. O sea, en un mes ya estaba recuperado el aeropuerto, eso es notable, ¿no? Y este es otro caso drástico que no, hablando de resiliencia, fue muy difícil, no hay resiliencia todavía. Es el caso de la planta nuclear de Fukushima, que está a 180 kilómetros del epicentro. Como ya les mostré, las alturas de ola que se manifestaron o se presentaron en la zona de la planta fueron superiores a los 11 metros que estaban contemplados. ¿Contemplados para qué? Para diseñar los muros de contención del oleaje. Si esos muros de contención hubieran sido de 15 o 20 metros, pues ahorita no tendríamos el problema que tienen los japoneses en la emisión de radiación producto de la falla del sistema de enfriamiento de la planta. ¿Y por qué digo eso? Miren, este es un edificio que está dentro de la planta. Es el edificio del Centro de Atención a la Emergencia de la planta nuclear. Interesante, este edificio está intacto. ¿Por qué? El tsunami no le hizo daño y el sismo tampoco le hizo daño. Lo que está del lado derecho son las aceleraciones que se midieron en los diferentes niveles del edificio. Este edificio tiene un sistema de aislamiento de base. Esto es, al edificio lo montan sobre una gelatina, el suelo se mueve como quiera y más o menos la gelatina atenúa el movimiento y el edificio casi no se mueve. Ese es más o menos el principio del aislamiento de base y como ven, aquí dicen aceleraciones de piso. En la base tenían 600 gal. Es una aceleración sota, ¿no? Y se aísla el edificio de modo que en los niveles tienen del orden de 200 gal. Aceleraciones muy pequeñas que no le generaron daño al edificio. Este edificio sigue en pie. La planta definitivamente no está generando energía, pero al menos el edificio cumple su función de atención de la emergencia, ¿no? ¿Qué pasó? Como ya lo comenté, la ola que impactó a la zona de la planta fue de más de 14 metros de altura. El bordo la altura del dique era de 11 metros en el diseño, inundó la planta y aunque no generó daños en las estructuras, sí anegó la planta, entre ellos el sistema de enfriamiento. El sistema de enfriamiento se apaga y esa cosa necesita el sistema de enfriamiento. Y entonces se tuvo un problema con el material nuclear que estaba incandescente, que estaba a altísimas temperaturas, no se pudo controlar y se tiene el problema de fuga de material radioactivo. Ahora, si nos interesa ver, ya lo comentó Ángel en su presentación, si nos interesa ver cuáles son los parámetros para determinar las fuerzas que pudiera generar un tsunami en las estructuras, eh, de manera un poco soslayada, Ángel mencionó la profundidad de inundación es importante, saber sobre ello, la velocidad del flujo es importante y un poco importante, no tanto la dirección del flujo, pero profundidad de inundación y velocidad del flujo son importantísimas. Y otra, la topografía de la costa, la rugosidad de la zona continental, estos ya son parámetros un poco más sofisticados. Pero al menos estos dos son importantes y hay manera de saberlos o hay manera de empezar a saberlos, según quisiera yo entender. Y con base en ello, ¿qué podemos hacer? Bueno, hay normas, una de ellas, eh, según entiendo, una de las ediciones más antiguas de una norma para diseño de estructural, producto de efectos, para diseño de edificaciones, producto de efectos de tsunami, es la norma hawaiana para diseño por tsunami, en donde para diseño de edificaciones se consideran estos cuatro tipos de fuerzas. Una fuerza hidrostática, producto nada más de la presencia del agua sobre la edificación, hidrodinámica, que tiene que ver también con la velocidad y la masa y el volumen de masa que está moviéndose hacia la edificación, como lo mostró Leo en el caso de una vivienda impactada por viento, muy parecido, solo que aquí la densidad del agua es muchísimo mayor que la del viento, entonces el efecto del agua puede ser muchísimo mayor que la del viento. Y una cosa también muy interesante es un efecto de flotación. Una vez que está todo anegado, esta cosa puede ponerse a flotar, ¿eh? Y además los materiales de arrastre, que también mostró Leo en un video, pueden ser importantes en el daño estructural. Todo eso se puede contemplar y podríamos en principio diseñar edificaciones para evitar ese tipo de problemas. Es un ejemplo de cómo el efecto de flotación es importante. Vean este edificio de 3 niveles de concreto, fue levantado y arrastrado, ¿no? Porque pues
el efecto conjunto de estas fuerzas generó que este edificio, pues no colapsara el edificio, pero ya no me sirve, ¿no? Lo sacó de su posición y lo acostó en otro lado. Eso ya no me sirve. Entonces, esas fuerzas que generan este tipo de daños se pueden evaluar. Ahí una cimentación profunda hubiera sido una solución, pero ¿quién se iba a imaginar que el tsunami iba a ser de este tamaño? ¿No? Ahora, estas fotos las retomo, aunque son de vivienda o que son de edificación, por lo siguiente. Dense cuenta que todo alrededor está devastado y quedan, como ya mencionó Leo, estructuras robustas o estructuras que tienen la posibilidad de deshacerse de materiales que constituyen un obstáculo para el libre flujo del agua o del viento. Vean, esta del lado derecho tiene el piso del primer nivel libre para estacionamientos, quisiera yo pensar. Entonces, a menos de que se acumule basura, como está mostrado ahí, el agua puede fluir a través de ello y no me genera un empuje. En la del lado izquierdo es una edificación que su fachada es fácilmente removible. Entonces el agua o el viento, el agua en este caso empuja al material, lo elimina y entonces se reducen drásticamente las fuerzas sobre la estructura y vean, pudo permanecer en pie. Todos los elementos de fachada estaban diseñados para que fueran arrastrados por el agua. Y eso que permite que las fuerzas sobre la estructura se reduzcan significativamente. Y entonces permanece mi estructura prácticamente sin daño. Eso no significa, como bien dijo Leonardo, que nos podríamos quedar, ¿no? A menos de que alguien me garantice, bueno, la altura de ola va a ser hasta aquí, unos 6 metros. Entonces, súbanse a la azotea y la libran. Es un buen lugar de refugio, podría pensarse igual en la azotea de este otro edificio. Entonces, con base en estas fotos que acabo de mostrar, aquí una especie de recomendación o conclusión importante, me parece que de la misma manera como hacemos para el caso de viento, tener la menor área expuesta en la dirección de flujo es importante para reducir las fuerzas. Esos son parte de los criterios de diseño que vienen en algunas de las normatividades que establecen criterios para diseño y construcción de edificaciones en zonas de alta probabilidad de impacto de tsunami. Y también para diseñar este tipo de infraestructura de evacuación. Estas son algunas fotos que traigo de documentos japoneses. La señalética que está mostrada en el lado izquierdo es muy parecida, si no es que es la misma, a la señalética que tenemos en la norma, en la NOM mexicana nuestra de diseño de tsunamis para evacuación, en donde pues, para ellos ahí está lo que significan cada una de ellas, ustedes lo pueden leer, es precaución de tsunami, zona donde pueden ocurrir tsunamis, refugio contra tsunami, lo que significa la de inferior izquierda, y edificio refugio contra tsunami. Ahora, en el caso de esta edificación que estoy mostrando en el lado derecho, generalmente está inhabitada. ¿Y qué dice en el letrerito de la puerta principal? Lo que dice es, en situación de peligro por tsunami, abre esta puerta y entra al refugio. Entonces, el refugio no tiene elevador, ni modo, pero tiene escaleras y rampas que permite el acceso tanto para personas a pie como para personas con capacidades diferentes, silla de ruedas, por ejemplo, de modo que puedan llegar a la zona de azotea. Este es una instalación que está en la vecindad de la costa, donde la altura de ola esperada es del orden de 14 metros. Entonces, por eso la zona de resguardo es hasta acá arriba. Pues tienen el tiempo suficiente probablemente para poder acceder a ella y la estructura es suficientemente robusta. Si se dan cuenta, viene la estructura de acero, marcos, con algunas diagonales que la rigidiza aún más y definitivamente va a permanecer aún con el impacto del tsunami o aún con las fuerzas por sismo. Este es un esquema de una parte de la ciudad de Sendai en donde se muestran algunos diferentes tipos de refugios. Es un refugio general que significa, bueno, es una edificación ex profeso diseñada para ser refugio. Los cuadraditos verdes son refugios elaborados en las azoteas de los edificios ya existentes y estos cuadritos verdes son con escaleras especiales para niños. Los cuadritos verdes con tache son refugios en las instalaciones de transporte, digamos que en las estaciones del metro, de las líneas de autobuses. Pues tienen diferentes tipos de instalaciones. Este número que dice 300 y este simbolito que parece una lambda, que significa gente, cada uno de los refugios tiene la capacidad de 300 personas, 250 personas. El caso es que en esta zona de peligro importante por tsunami,
tienen la capacidad para albergar del orden de 3,000 personas, ¿no? ¿Cómo son estos refugios? Son torres de refugio ante tsunami, diseñadas ex profeso, en un edificio, este es un edificio de bomberos, que se le adiciona una rampa para poder en la azotea refugiar a personas. Es un edificio que se le adiciona una escalera para que puedan acceder personas que están en la vecindad del edificio, no adentro, en la vecindad del edificio, a la azotea y se refugien en él, ¿no? Ahora, en cuanto a la infraestructura de líneas vitales o infraestructura vial, tenemos lo siguiente. El tren bala, que en japonés se dice Shinkansen, algunas líneas de él están aquí marcadas. Me voy a centrar en la zona de Hakodate, en la parte norte. Parte norte tenemos el Tohoku Shinkansen, que se acerca a la costa, en la ciudad de Hachinohe, y en menos de 1 kilómetro de la costa tiene la línea del tren bala, para la vialidad. Pues este tren bala está diseñado, la estructura del tren bala, que es una estructura en altura, está diseñado para que soporte la fuerza sísmica en la zona y para que también no sea afectado por la altura de ola esperada, ¿no? Entonces, la infraestructura vial en la zona está diseñada para tsunami y para sismo. Ahora, en tanto en Chile como en Japón, se hace una reflexión sobre el alertamiento y la evacuación. ¿Qué pasó en ambos casos? En ambos casos, entiendo, hubo alertamiento. La foto del lado izquierdo es en Chile, en la vecindad de Concepción. La gente, de alguna manera, pudo acceder a zonas de altas y pudieron salvarse o estar libres de ser impactados por el tsunami. En el caso de Japón, también, como pueden ver, la mayoría son gente joven que pudieron acceder a zonas altas y se salvaron. Eh, ¿Qué pasó con los grupos vulnerables? Desafortunadamente, un porcentaje importante de ellos eran personas mayores. Digamos que el 70% de los fallecidos en Japón son de este universo de personas mayores. No sé si Leonardo o Ángel mostraron una numeraria de 16,000. Bueno, hay también otra numeraria que dice 25,000 fallecimientos. Bueno, son muchísimos y el 60 o 70% eran personas mayores. ¿Por qué no pudieron acceder? Porque para la movilidad no podían usar vehículos. Así está establecido o estaba establecido en el protocolo. Y no se podían mover, se quedaron en sus viviendas y como vieron, fueron arrasadas. De ahí que ahora se tengan instalaciones de este tipo, donde incluso principalmente las personas mayores, los adultos mayores, puedan tener acceso a ella. ¿Y por qué están todos en la costa? Bueno, pues Japón es un país de orografía bastante agreste, donde solo el 10% de la tierra es útil para urbanizar y precisamente está en la zona de costa. Ni modo, ahí tienen que construir. Si me permiten ir a las recomendaciones y conclusiones en general, es importante para nosotros evaluar la vulnerabilidad y el riesgo de las comunidades costeras. Y ustedes dirán, sí, pero ¿cómo, no? Aquí hemos mostrado algunas de las herramientas. Están los estudios que hacen los colegas de riesgos sísmicos. Interesante que nos pueden decir cuál es el nivel de ola esperada o altura de ola esperada para diferentes escenarios de sismos tsunamigénicos. Luego podemos hacer el estudio, nos pueden mostrar el estudio de hasta dónde podríamos esperar el impacto de inundación y podemos generar con la normatividad existente de manera internacional, al menos en México todavía no la tenemos, pero internacional hay normas que nos permiten calcular las fuerzas sobre las edificaciones, sobre la infraestructura y diseñarlas en consecuencia. Y poder ser una sociedad más resiliente en la zona de potenciales impactos por tsunami. Para eso, como lo comentó Leonardo hacía mención a nuestros reglamentos y normas que tienen un enfoque principal de diseño sismo resistente. Bueno, al menos eso, respetarlo, usarlo y respetarlo, ¿no? Ya con eso llevamos una buena ganancia. Si respetamos eso, si nos impacta el tsunami, desde luego tenemos que evacuar, pero al menos nuestro bien quedará, no será arrasado. Igual, me imagino que en el conversatorio lo hablarán las colegas de difusión, desarrollar programas de difusión. Ya hay programas. Hubo hace unos años unos programas bien interesantes, espero hablen sobre de ellos,
donde comunican el nivel de peligro, la posibilidad de peligro y cómo resguardarse ante efectos de tsunami. Y otra también muy importante que va de la mano, me parece, los programas de difusión, es efectuar simulacros de evacuación, serios, no tomarlos a vacile. Los simulacros hay que tomarlos en serio. Ahora, unas herramientas, o las herramientas que existen es, del año 2000, desde el año 2000 conozco que existe una norma para diseño de estructuras anti-tsunami en Hawái. Tenemos una norma chilena en nuestro idioma, fíjense, en donde incluso nos dan los requisitos estructurales para diseñar ante tsunami. Estos amigos se han puesto a trabajar, ¿no? Nosotros tenemos algunas propuestas, pero no hemos llegado a llevar, no hemos llegado a elaborar una norma. Existe una norma estadounidense también donde cubre varios rubros, desde procesos de evacuación hasta el diseño de estructuras e infraestructura ante el efecto de tsunami. E interesante, en el documento FEMA estadounidense, todos los ejemplos que presentan, como este que está aquí, esta es una foto del FEMA, son refugios construidos en Japón. Traté de buscar y no encontré una foto de refugios estadounidenses, ¿no? Pero bueno, al menos ya lo tienen, yo creo que los van a hacer en el futuro cercano, pero los amigos japoneses que les han impactado tsunamis en toda la historia, en toda su historia, y que la recuerdan, ya tienen refugios como este, ¿no? Y también hay normas neozelandesa, está la norma japonesa, está nuestra norma oficial mexicana, que aunque no nos dice cómo diseñar las edificaciones, sí nos da muy buena pauta para tener una idea de en dónde tenemos riesgo, dónde el riesgo es alto y dónde no es tan alto, en las zonas de potencial impacto de tsunami. En esta norma mexicana nos da algunas pautas, ya lo comenté, y lo que comentaron los colegas que mostraron los análisis de escenarios de tsunami, nos podrían dar el valor de altura máxima de ola y probablemente podríamos identificar la velocidad de la corriente, la velocidad del flujo. Estoy señalando esta parte de abajo porque hace rato hablaban de que unos cuantos centímetros de altura de ola con una cierta velocidad podría arrastrar a las personas. Estos son los límites que permiten o que se ha identificado que podrían arrastrar a las personas. Una altura de ola, una altura de masa de agua de 1 metro con velocidad de 0.5 metros por segundo ya es capaz de arrastrar personas. Entonces, existe esto cuya fuente está aquí. Es un artículo muy interesante de Laurie Boschetti, sacado en abril de 2020, donde muestran esta escala de intensidades también muy suave, me parece muy interesante, que con estos datos junto con lo que tenemos en la norma, podríamos afinar nuestros estudios de riesgo, nuestros estudios de riesgo en diferentes zonas con potencial impacto de tsunami. Ahora, en cuanto a la mitigación, pues también hay propuestas en los documentos normativos que les acabo de mostrar, como esta, ¿no? Eh, en la vecindad de la costa, específicamente los japoneses, pues construyen diques con ciertas capacidades de contención. Entienden ellos que es probable que el tsunami pudiera superar la altura del dique de contención, pero de todas maneras construyen estructuras térreas, como esta que está mostrado acá, que permita tanto a la ciudadanía que está en esta zona, esta es una vialidad, la ciudadanía que está en esta zona, evacuar y ponerse a resguardo y esperar que la ola del tsunami no supere tanto el dique como el cinturón verde. Esta es una foto de algo real que existe, la aplicación de este tipo de soluciones para evacuar una zona donde el tsunami pudiera impactar. Otro ejemplo es este, ¿no? La construcción de muros verticales en la zona de costa. Esto en nuestro país es difícil de aceptar porque nosotros vivimos del turismo. Una industria muy importante en nuestro país es el turismo. Aquí los japoneses sacrifican el turismo por la seguridad de la zona. Entonces, las playas no son para turismo. Entonces, sobre la línea de costa levantan diques de este tipo. Y la foto del lado derecho, o la figura del lado derecho, nos muestra las alturas de dique en diferentes zonas de la costa pacífica japonesa. Lo azulito es la altura construida y los puntos amarillos es la altura medida durante el impacto del tsunami del 2010. Como ven, el tsunami superó todas las expectativas. Por eso el nivel de daño que se tuvo. Es básicamente todo lo que traía para ustedes. Muchas gracias.